Pauta semanal, estamos de vuelta de la tanda de comerciales. Pauta semanal se transmite todos los días viernes de 15 a 16 horas y se repite el día sábado y el día domingo. Recuerden también que nos pueden ver por Facebook Live. Teníamos un invitado, Mauricio Peñalillo, que se quiso quedar, porque el tema daba para mucho. Que, de hecho, alcanzamos a hacer 2 preguntas nomás y se nos fue el tiempo. Así que él gentilmente se quiso quedar para seguir aclarando varias cosas que tenemos sobre el presupuesto. Y bueno, Mario Esquivel se había quedado con la palabra, que no alcanzó a hacer la pregunta cuando yo lo tuve que interrumpir. Se va a hacer la técnica porque... Muy bien. Sí, queríamos saber cuáles son los proyectos más importantes que existen, los cuales va a desarrollar FNR o el plan de zona extrema. Bueno, hay una importante materia de arrastre de ejecución de obras que son PETs, efectivamente, y también del FNR. Pero la primera autoridad quiere darle un sello más social a esta administración y por lo tanto, sin dejar de lado todas estas obras que ya se están ejecutando y otras más que se van a incorporar que tienen que ver con el ámbito de la infraestructura, también quiere entonces hacer una mayor preocupación en estas otras áreas, insisto, en el ámbito más social. Por ejemplo, acabamos y estuvo presente ella en el Consejo Regional del día lunes, que se aprobó las obras para hacer el alcantarillado y la planta de aguas servidas de la villa Punta Delgada, en San Gregorio. Lo cual significa, uno puede pensar, es una obra para muy pocas personas, pero lo importante que tiene para esa gente, ¿no es cierto?, el poder contar con un alcantarillado que está totalmente ya fuera de norma y que no está funcionando. Entonces, ese tipo de iniciativas. Muchas obras de viviendas sociales. Se van a hacer varios loteos, se van a seguir adelante con los que están, pero se están programando varias obras importantes, tanto en Punta Arenas, en Puerto Natales, por venir. Colegios, hay varios colegios, varias escuelas que hay que empezar ya a renovarlas. Ya hemos presentado al Consejo Regional para su aprobación en la próxima sesión 5 diseños de escuelas. Y estamos a la espera de poder, se está levantando el perfil de la escuela Bernardo Higgins de Porvenir, que también varias veces lo hemos visitado y la alcaldesa nos ha señalado, ¿no es cierto?, la necesidad de que esa escuela también tenga una renovación. Esas son las obras, las casas de acogida para los adultos mayores. Ahí hay varias que se van a desarrollar tanto en Punta Arenas como en Natales. Residencias para el Sename. Al menos 2 se van a trabajar rápidamente para poder ir satisfaciendo esa necesidad que es tan importante y que hoy día yo creo que es conciencia en todo el mundo, ¿no es cierto?, de que efectivamente tenemos algo muy pendiente en esas temas. Hay algunas de las iniciativas. Mauricio, pero estos proyectos evidentemente tienen que tramitarse, ¿cierto?, y ser ingresados al CORE. Así es. El CORE hace unos días atrás, y se estuvo quejando por harto rato, la verdad, reclamaba la ausencia de proyectos ingresados a votación, digamos, y a conocimiento porque finalmente no es que se vota al tiro, tienen que ellos bajarlo a las comisiones, trabajarlo, desmenuzarlo, hacer consultas técnicas, y después recién ahí votarlo. Entonces, estos son proyectos que todavía no se presentan en el CORE, lo que usted está señalando. Se están presentando, por ejemplo, el alcantarillado de San Gregorio ya se presentó al Consejo Regional y ya fue aprobado en el Consejo Regional. Perfecto. Para esta próxima sesión, que es el día 22 de octubre del Consejo Regional, porque ahora la próxima semana no hay, porque viajan los consejeros al encuentro... La Comisión de Zona Extrema. No, al encuentro de... ¿Frontera? En Coyhaique. Que antiguamente era el encuentro frontera, ahora es el integración neutral. Que se celebra todos los años, hay que decirlo. Y este año toca en Coyhaique. Coyhaique es Entonces, efectivamente, van consejeros y por lo tanto la sesión se trasladó para la semana del 22 de octubre, donde ahí entonces hemos ingresado estos 5 diseños, por lo que yo les señalaba de los colegios. Efectivamente, tienen que ahora cumplir una tramitación. El Consejo Regional, afortunadamente, normalmente en el día, en la mañana trabajan las comisiones, van las unidades técnicas para atender todas las consultas y en la tarde normalmente son aprobados o sancionados en el Consejo Regional. Y ahí comenzarán sus etapas ya de poder hacer las licitaciones de estos diseños y poder ir avanzando. Ahora, ¿por qué efectivamente, y también qué bueno aclararlo, por qué no se han enviado de forma masiva proyectos al Consejo Regional? Porque la cantidad de recursos comprometidos por arrastre que hay desde el 2018 al 2019 es enorme. También lo hemos dicho en varias oportunidades. Y por lo tanto, si nosotros a comienzos de este año ingresábamos más proyectos al Consejo Regional para su sanción, podríamos vernos sobrepasados en cuanto a los montos disponibles para el próximo año que habría que pagar.
lo que ya viene en ejecución con arrastre, más todos los proyectos nuevos. Y recordemos que hace varios años atrás, en 5 o 6 gestiones de intendentes atrás, ocurrió que se sobreendeudó la región, es decir, se aprobaron y se empezaron a ejecutar más obras de las que la región estaba en condiciones de pagar. Que no fue la única región, la Araucanía y otras más. Y costó aproximadamente 3 años el poder normalizar eso. Entonces, obviamente eso sí que es una tremenda irresponsabilidad. Ahora hay que señalar igual de que los presupuestos de las regiones en aquellos años era mucho más ínfimo de lo que hoy día se están manejando. Mucho menor. Por ejemplo, el 2013, usted tenía el cuadro ahí, creo que el presupuesto del FNR, por ejemplo, me parece que era como de 27.000 millones. Y ya el 2014 se dispara a los 32.000. El primer salto grande se da del año 2010, cuando sube la administración del presidente Piñera. El FNR era de 20.000 millones y sube a 30.000. Y de ahí empieza escalonadamente a ir subiendo a los 49.000 que estamos llegando, ¿no es cierto?, ahora para el año de... Perdón, 27.000 creo que fue el 2013. 27.000 creo que fue el 2013. Tengo las cifras ahí. De los proyectos de arrastre de este año, ¿cuáles son como los que están como más prontos a ejecutarse o cuáles son como los más importantes dentro de lo que es inversión? A ver, de lo que viene de arrastre, yo diría que fundamentalmente son las obras de infraestructura, las pavimentaciones en Tierra del Fuego, el camino Jorenberg-Río Pérez, acá ¿no es cierto?, que va a unir a Natales por ese sector. Está terminando el CADI, de ir a terminar ya hacia fines de año. Esas son obras importantes en cuanto a consumo de recursos y a la envergadura que tienen. Y se han iniciado algunas otras que eran parte de este plan de zona extrema, que insisto, no es que se hayan detenido ni se hayan guardado proyectos, se están iniciando algunos que estaban comprometidos. Acaba, ¿no es cierto?, de comenzar las obras del Centro Subantártico en Puerto Williams, que también venía en esa etapa. De aquí a fin de año debiera estarse licitando una obra que es sumamente importante también en este aspecto del ámbito social, que es el agua potable rural para el sector de Versalovich y Ojo Bueno. Qué bueno. Que ahí hay muchas familias que viven en ese sector, que antiguamente eran parcelas, hoy día ya la gente vive, mucha gente ahí, y por lo tanto hay todo un tema social importante de abordar. Gente, yo me acuerdo, me tocó muy cortito, cuando hice campaña el año pasado, pasé por ahí, y me comentaron justamente esa necesidad del tema del agua potable en Loteo Versalovich. Ya estamos prácticamente en condiciones, afinando algunos detalles, pero la idea es que la Dirección de Obras Hidráulicas pueda de aquí a fin de año ya hacer esa licitación. Y con respecto a los convenios de programación, ¿cuáles son los convenios de programación que tiene vigente el gobierno regional? Está el convenio con el Servicio de Salud, ¿no es cierto?, que ahí ya se construyeron la parte grande, que eran los hospitales, pero todavía eso ya está en su mayoría ejecutado. Ejecutado todo eso, quedan algunos CEFAM y algunas otras obras, equipamiento para el hospital también hay ahí. Está el convenio con MIMBU, el tema de las viviendas, y lo que estamos viendo, y lo hemos conversado con la primera autoridad, de intentar reflotar lo que se quiso hacer durante la administración pasada, el famoso convenio con el Ministerio del Deporte, que nunca se terminaron los procesos administrativos de ese convenio, no quedó más que en un listado de obras. Entonces, como algunas ya la estamos comenzando a ejecutar, pero van a quedar otras obras que estamos viendo si hay disponibilidad del Ministerio del Deporte de incorporar recursos, entonces con eso podríamos a lo mejor avanzar mucho más rápido de lo que se está haciendo ahora. Mauricio, ¿y dentro de los proyectos hay alguno que esté relacionado con la ampliación del hospital? ¿O con ampliación del hospital? Sí, o con con el área psiquiátrica y eso. A ver, no hay nada formalizado, pero sí se han presentado la inquietud de que hay ciertas áreas del hospital que han quedado ya chicas, por así decirlo. Fundamentalmente se me señalaban, nos contaban la otra vez, el tema de la atención ambulatoria, para decir la parte que es como policlínico, por así decirlo. La atención esa está bastante compleja y por lo tanto están viendo ojalá la posibilidad de sacarlos del hospital para incluso esa área dejarlas para... Creo que hay que ampliar la parte de emergencia, de urgencia y algunas otras especialidades propiamente tal del hospital. Y en resumen, los proyectos entonces se están moviendo en la región. Se están moviendo, eso sí, y se están moviendo y lo podemos de alguna manera demostrar por la ejecución presupuestaria que tiene nuestra región. Ahora, durante todo este año, ¿no es cierto? Eso no se desconoce. Hemos liderado lo que es la ejecución presupuestaria. Significa que estamos colocando los recursos en las obras y eso significa que no están la plata guardada ni están los proyectos escondidos. Ahora esta es primera vez que hay una comunicación pública, porque lo que se le había criticado, por ejemplo, a la intendenta y al gabinete que la acompañaba era que nadie había salido, nunca se salía, a dar explicaciones concretas, reales, ni a contestar las preguntas de la prensa. Yo diría que esta semana ha sido como la primera vez donde se hace una declaración pública
y donde principalmente usted ha sido quien ha salido a dar las aclaraciones de los temas presupuestarios. No, la verdad es que la intendenta tuvimos una ronda con periodistas el día martes, donde la intendenta fue quien lideró esa conferencia de prensa, y obviamente estuvo ella acompañada por 2 seremis y por mí, que son los seremis que tienen las carteras más grandes, ¿no es cierto?, vivienda y obras públicas, por si hay consultas de repente de los periodistas en temas muy específicos, en detalle de alguna iniciativa. Pero no era el presupuesto cuestionado, porque el cuestionado era el del gobierno regional, no el de obras públicas ni el Es que, bueno, se aclaró el del regional, y además se dio la información de lo que van a ser los presupuestos de esas 2 carteras. ¿Nos puede dar un rápido relato, digamos, de esas propuestas que se mencionan? A ver, de lo que recuerdo, las carteras de obras públicas hay un incremento del orden de los 20.000 millones de pesos asignados a esta región, y en la cartera de viviendas creo que son 15.000 millones que sube el presupuesto del año anterior a esta fecha. ¿Y a qué está destinado? En el área, en el tema del MIMBU, fundamentalmente fue muy enfático el Ceremi, viviendas. ¿Y hay proyectos de vivienda entonces ya? Hay proyectos de vivienda, y dentro de esos recursos lo que se pretende es comprar, porque una de las cosas que siempre se complica acá, ¿no es cierto?, para poder desarrollar esto es tener los terrenos para poder desarrollar estos conjuntos habitacionales. Y urbanizarlos. Bueno, y ahí hay un acuerdo que creo que es histórico en nuestra región y que lo hace muy bien en nuestra región, que es este mix que se hace entre los fondos del Ministerio de la Vivienda y el gobierno regional, para darle una mejor calidad a las viviendas sociales que se construyen acá. El subsidio del Ministerio de la Vivienda se usa solamente para la construcción, y el gobierno regional compra el terreno y paga la urbanización, de tal manera que eso significa que las casas son mucho mejores de calidad y en cuanto a tamaño, además, que en otras regiones. Y que los pasajes no son de tierra, sino que son calles pavimentadas. Calles pavimentadas, y además las casas son bastante más equipadas. No quiero quitar mucho tiempo en esta pregunta, pero yo entiendo que la DIPIR también hace como facultades, entre comillas, de fiscalización, o como a inspeccionar algunas obras, cómo va el avance de la ejecución de las obras. ¿Como un hito? Claro. Sí. No, o sea, qué bueno aclararlo, porque efectivamente dentro de uno de los departamentos de la DIPIR es el Departamento de Seguimiento y Control de las Iniciativas de Inversión. Es decir, cuando a nosotros nos llegan las facturas o los estados de pago, ¿no es cierto?, de las obras que se están financiando por el FNDR, y se deben chequear que efectivamente lo que se va a pagar es lo que está hecho, ¿ya? Y ahí entonces donde se cotejan por parte de nuestros analistas las obras entre lo que dice el papel y lo que efectivamente está realizado. Pero no tenemos un rol fiscalizador, y eso es bueno aclararlo, porque en alguna oportunidad se señalaba eso. ¿Quiénes tienen que hacer eso? Son las unidades técnicas mandatadas para llevar adelante la obra. En este caso, por ejemplo, arquitectura o obras públicas, vivienda. Ellos tienen sus inspectores técnicos, con los mismos contratos, se contrata, valga la redundancia, inspectorías, que permitan entonces tener los ojos ahí fiscalizando lo que se está haciendo bien. Que no sea arena de playa. Porque además, nosotros como DIPIR y en este departamento que yo les señalo, tendríamos que tener una cantidad de profesionales inmensa para poder salir a... No quita y no deja de ser que efectivamente hacemos nosotros visitas, y las tenemos programadas durante todo el año, visitas a las distintas comunas para ir a ver efectivamente el estado de situación de estas obras, pero no, insisto, en el rol fiscalizador de ir al detalle, sino que ver que lo que se está pagando es lo que está hecho. Sí, es un control de pago en realidad, no es un control de obra. Pero que además que las obras se hagan, porque la mayoría de nuestros analistas son gente del área de la construcción. Tenemos ingenieros constructores civiles, arquitectos, que son los que nos permiten hacer esas obras, o esa tarea. Oye, Mauricio, y otra pregunta, así como a lo mejor me ha colgado de afuera, pero mencionaste varios convenios, pero no escuché el de economía, por ejemplo. Se me quedó en el tintero. Efectivamente hay un convenio, pero que no es un convenio de programación, es un convenio de colaboración. Tanto es así que justamente ayer conversábamos de este convenio, porque tenemos que extenderle el plazo. Ese convenio de colaboración termina, si no me equivoco, en enero del próximo año del 2019, y muchos de los programas que se están ejecutando con las áreas de ese sector, me refiero a Corfo, Cercotec, y Cernatur y había algo de Cernapesca, pero creo que Cernapesca no estaba dentro del convenio, no me recuerdo bien en este minuto, pero muchos de esos programas han solicitado extensión de plazo, llevan más allá de la fecha de término del convenio de colaboración. Entonces estamos viendo la manera en que podamos extender ese convenio para que todos los programas queden dentro de eso, pero existen efectivamente ese convenio, y hay bastantes iniciativas que se están desarrollando dentro de la cartera de economía y sus relacionados.
Ahora, ¿hay capacidad, por ejemplo, para incrementar mucho más? Por ejemplo, si tuviésemos la fortuna que por alguna casualidad llegara mucho más plata para la región, ¿hay capacidad como para ejecutar más proyectos, más presupuesto? ¿O esto tiene, digamos, un límite por capacidad humana, naturalmente, por infraestructura, por competencia también, ¿cierto? Porque no hay tanta empresa constructora tampoco. Y además hay algunas obras que tienen su especificidad bastante compleja y que necesitan ciertas especialidades. Efectivamente, yo creo que hay una posibilidad de gastar un poco más de lo que hoy día llega a la región, pero efectivamente con un límite. No hay capacidad, yo diría, de tantas empresas constructoras, no hay capacidad de capital humano para poder desarrollar inversiones que vayan más allá de lo que está hoy día, más o menos manejándose. Se ha tratado, yo recuerdo, y esto es transversal a todos los gobiernos, de incentivar a que vengan otras empresas a trabajar en la región. Algunas han llegado y algunas se han quedado durante a lo menos algún tiempo. Pero hasta cierta envergadura también. Porque sí, así es. Porque además traer una empresa muy grande para un par de obras, bueno, y el resto, ¿qué es lo que hago? Entonces, claro, por eso es difícil mantenerlas acá. Sí. Y es por eso que de alguna manera hemos tratado de que obras que se puedan abordar con empresas más chicas, tratar de potenciar eso. Porque además es plata que queda en la región, que dinamiza la economía, ¿no es cierto? Se gasta en la región además lo que la empresa recibe. A veces obras grandes, por ejemplo, por señalar algo, obras como hay un programa ahora de pavimentación de las veredas del barrio Croata, que es bastante grande, si no me equivoco son como 4.000 millones, no tengo bien claro la cifra en este minuto, pero decíamos que ojalá obras de ese tipo se puedan ver enfrentadas o abordadas por varias empresas que se sectoricen, ¿no es cierto?, esos trabajos y permiten entonces que varias empresas más pequeñas de constructoras puedan enfrentarlas. Y no sé, yo por lo menos quiero hacer la última pregunta, pero ¿cuál es, no necesariamente es la última, pero tal vez aquí termina la ronda, pero ¿cuál es la relación entre el gobierno regional y los municipios locales, por ejemplo? Si lo puede explicar. Sí, mira, porque finalmente los municipios también llegan a pedir plata. Así es. No sé si todavía existe. Todavía existe el FRIL y es una muy buena fuente de ingresos para las obras que desarrollan las comunas, ¿verdad? El marco presupuestario del FRIL de este año 2018 es de 6.000 millones de pesos, que se distribuye de una manera bastante equitativa entre todas las 10 comunas de la región, y ese les permite desarrollar obras que es el máximo hasta 96 millones, una cosa así es el tope que tiene, para desarrollar obras civiles que a veces son bastante menores, pero que para las municipalidades tienen fuertes impactos. O sea, la municipalidad de Punta Arenas debe tener del orden del 50% de esos recursos, ¿no es cierto?, que los puede gastar en una sumatoria de iniciativas de ese monto máximo que yo les señalaba, y por lo tanto con eso abordan obras de mejoramiento de las escuelas, de algunas plazas, de espacios públicos, veredas en algunos sectores, que son bastante importantes, y para las comunas más pequeñas efectivamente son... Y ese tipo de iniciativas son las que también permiten estos planes de alguna manera de administración directa, que son los que generan mano de obra para los municipios, principalmente Punta Arenas y Puerto Natales. Cuando uno ve estas personas que están pintando a veces las escuelas, los jardines infantiles, efectivamente es gente que son temporeros, digámoslo así, en algunas otras faenas, principalmente las asociadas a las plantas pesqueras, y que durante 4 o 6 meses quedan sin trabajo, entonces se dedican a estas obras para son planes de absorción en el fondo es planes de absorción, pero que generan y que ejecutan una obra que queda ahí, digamos, que es una obra importante de realizar, sobre todo lo que son las mantenciones de pintura de escuelas, jardines infantiles, salas cunas, etcétera. ¿Y esos montos van en aumento año a año? Sí, porque están expresados en UTM. Así que se van reajustando todos los años. Claro, es el reajuste por IPC al final. Claro, sí. Yo creo que ha sido una interesante charla, una gran conversación, ¿cierto? Se aclararon algunos aspectos, solo las discrepancias políticas las vamos a tener, pero... Absolutamente legítimas además. Sí, exactamente. Pero para que la comunidad sepa, ¿cierto? Hay cifras que se han ido aclarando, cifras que se han ido mostrando, pero finalmente... la discusión no está cerrada porque todavía falta mucho más materia de discusión, y aquí ya el trabajo de la intendenta terminó en esta discusión.
porque quien discute la ley de presupuesto finalmente son los parlamentarios. Los parlamentarios y generalmente los ministros que son invitados, los subsecretarios que son permanentes en esta época dentro del Congreso, del Parlamento, para poder... Los subsecretarios que dejan plata, porque ahí está, por ejemplo, Desarrollo Social, ¿cierto? La subdere. Sí. No cualquiera... No. Así es. Y bueno, a nosotros lo que nos toca, yo diría, son todos los sectores, pero principalmente vivienda, obras públicas, los sectores del ámbito de desarrollo social, como tú señalas, ¿no es cierto? Que son importantes de poder ver incrementados los recursos para obras que son bastante específicas y que tienen gran impacto en la región. ¿La intendenta va a tener alguna ronda de conversaciones con los parlamentarios, por ejemplo, para no sé, ver apoyo, aclarar diferencias? Desconozco la agenda en ese sentido de la señora intendenta. No, En todo caso, entiendo que el presidente vendría pronto, ¿no? Así parece que... A propósito de que estamos conversando... La verdad, no estoy en esa área, digamos, pero yo creo que he escuchado los mismos rumores que ustedes, ¿no? Así que no tengo más información al respecto. Nosotros escuchamos rumores de que lo inventó el alcalde. Ya. Pero no Bueno, sé salía en la prensa, creo que fue ayer que leí que había invitado formalmente al presidente para que venga. Ahora la autoridad que es la intendenta es la que tiene la comunicación directa del presidente, por lo cual me imagino que también tienen que preparar su estadía en la región. Sí, así es. No, además hay condiciones de seguridad también que hay que prever, ¿cierto? Hay otro tipo de cosas, protocolos, un largo, etcétera. Sí. Mauricio, bueno, agradecerte la presencia, porque en realidad no es fácil venir a un programa, ¿cierto? Separar un poco la agenda, pero además traer números. Pero es importante, yo creo, a través de los medios, que el poder dar a conocer a la gente, a los vecinos de la región, en qué pie está el estado del arte, de los fondos regionales, y qué es lo que se pretende hacer y cómo vamos a ir avanzando. Así que, insisto, uno se puede hacer el espacio de tiempo para poder conversar en estas rondas que son además bastante amenas, y que permiten entonces que la gente quede más informada de lo que está Tengo que señalar que eres la primera persona del gabinete de la intendenta que viene a este programa. No obstante, hemos cursado invitaciones a todos los Ceremi. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación, pero van a empezar a venir de a poco. Estamos ayudando no somos tan malos acá. Sí, ahora, esto es un debate al final también, porque tú no vas a cambiar tu idea de derecha como yo no voy a cambiar la mía de izquierda, pero finalmente es también para que la gente se informe y esto además fortalece la democracia. Así es, y cuando uno puede, en el caso que hemos hecho, ¿no es cierto?, contrastar las cifras en las cuales cada uno está basando sus argumentos, yo creo que eso es lo interesante, el que podamos mostrar en lo que estamos y que la gente se haga su opinión. Bueno, el gráfico quedó en pantalla, ¿cierto? Por los que quieran consultar, Facebook Live, ¿cierto? Recordar que el programa además se repite los días sábados, los días domingos en este mismo espacio, de 15 a 16 horas. Bueno, y agradecer finalmente la presencia de Mauricio. Estamos ya en la hora también nuevamente, así que nos vamos nuevamente y ya nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias, auditorio. Yo quiero también agradecer a Yanira, que ha sido bien disciplinada, siempre presente en el programa y además preocupándose de traer invitados, ¿cierto? Y por supuesto también Mario Esquivel, muchas gracias. Gracias, Mauricio, por tu participación. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas; Cristian García, ex Ceremi Hacienda y Economía; Mario Esquivel, abogado; y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex Ceremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.